Hola, mi nombre es Daniela Alejandra Alfonso y vamos a presentar nuestro trabajo de la materia Estadística Inferencial. Tercer punto, considera cada una de las siguientes condiciones y acompañe el planteamiento, desarrollo y toma de decisión con una gráfica señalando la zona de aceptación y rechazo. Para finalizar, agregue el análisis correspondiente. Al realizar una selección de 80 elementos se obtiene una media aritmética muestral de 21.4, sabiendo que la desviación estándar poblacional es de 4.87. Determine, analice y concluya la siguiente prueba de hipótesis con una significancia del 0,05. En este ejercicio realizamos una prueba de hipótesis bilateral porque la hipótesis alternativa plantea que la medida es diferente de 21.4. Como conocemos la desviación estándar poblacional, aplicamos una prueba Z. Al reemplazar los datos en la fórmula obtuvimos un valor de Z igual a 0. Luego comparamos este resultado con los valores críticos de 1.96 para un nivel de significancia de 0,05. Como el estadístico quedó dentro de la zona de aceptación, no se rechaza la hipótesis nula. Finalmente concluimos que no hay evidencia suficiente para decir que la media poblacional es diferente de 21.4. 3. Al realizar una selección de 40 elementos se obtiene una media aritmética muestral de 8,56, sabiendo que la desviación estándar poblacional es de 2,95. Determine, analice y concluya la siguiente prueba de hipótesis con una significancia del 0,05. En este ejercicio realizamos una prueba de hipótesis unilateral hacia la izquierda porque la hipótesis alternativa plantea que la media es menor que 8,56. Como conocemos la desviación estándar poblacional, utilizamos una prueba Z. Al reemplazar los datos en la fórmula obtuvimos un valor de Z igual a 0. Luego comparamos este resultado con el valor crítico de menos 1,645 para un nivel de significancia del 0,05. Como el estadístico quedó dentro de la zona de aceptación, no se rechaza la hipótesis nula. Finalmente concluimos que no existe evidencia suficiente para afirmar que la media poblacional sea menor que 8,56. Al realizar una selección de 64 elementos se obtiene una media aritmética muestral de 104, sabiendo que la desviación estándar poblacional es de 10,85. Determine, analice y concluya la siguiente prueba de hipótesis con una significancia del 0,01. En este ejercicio realizamos una prueba de hipótesis unilateral hacia la derecha porque la hipótesis alternativa plantea que la media es mayor que 104. Como conocemos la desviación estándar poblacional, utilizamos una prueba Z. Al reemplazar datos en la fórmula obtuvimos un valor de Z igual a 0. Después identificamos el valor crítico para un nivel de significancia del 0,01, que corresponde a 2,33. Como el estadístico prueba que quedó dentro de la zona de aceptación y no supera el valor crítico, no se rechaza la hipótesis nula. Finalmente concluimos que no existe evidencia suficiente para afirmar que la media poblacional sea mayor que 104. Pregunta 8. Elija dos de las situaciones que propuso en el punto 2 del presente taller, una de variable cualitativa y otra de cuantitativa. A. Según la hipótesis nula e hipótesis alterna que formuló en el ejemplo de variable cualitativa, describa cuál es el error tipo 1 y el error tipo 2. Variable cualitativa. Situación. La universidad considera que la mayoría de los estudiantes utiliza transporte público para asistir a la universidad. Hipótesis. Hipótesis nula. La mayoría de los estudiantes utiliza transporte público para asistir a la universidad. Hipótesis alternativa. La mayoría de los estudiantes no utiliza transporte público para asistir a la universidad. Error tipo 1. Ocurre cuando se rechaza la hipótesis nula, siendo verdadera. En este caso sería concluir que la mayoría de los estudiantes no utiliza transporte público para asistir a la universidad cuando en realidad sí lo utiliza. Error tipo 2. Ocurre cuando no se rechaza la hipótesis nula, siendo falsa. En este caso sería concluir que la mayoría de los estudiantes sí utiliza transporte público para asistir a la universidad cuando en realidad no lo utiliza. B. Según la hipótesis nula alterna que formuló en el ejemplo de variable cuantitativa, describa cuál es el error tipo 1 y cuál es el error tipo 2. Variable cuantitativa. Situación. La clínica desea comprobar si el promedio de presión arterial sistólica de sus pacientes adultos es superior a 120 milímetros de mercurio. Hipótesis. Hipótesis nula. Menor o igual a 120 milímetros de mercurio. Hipótesis alternativa. Mayor
120 milímetros de mercurio. Error tipo 1. Ocurre cuando se rechaza la hipótesis nula siendo verdadera. En este caso sería afirmar que el promedio de presión arterial sistólica es mayor a 120 milímetros de mercurio, cuando realmente es menor o igual a 120 milímetros de mercurio. Error tipo 2. Ocurre cuando no se rechaza la hipótesis nula siendo falsa. En este caso sería afirmar que el promedio de presión arterial sistólica es menor o igual a 120 milímetros de mercurio, cuando realmente sí es mayor a 120 milímetros de mercurio.